Cando me encargaron a coordinación destas xornadas, dinlle moitas voltas a que xente podría traer para que nos falase dun tema tan aberto e que ten tantos tantas, digamos que, vías por donde atacar, non? Entonces, despois de darlle moitas voltas, non sei se acertadamente ou non, o que sí creo, quero dicir, que a xente que ven é unha xente que, bueno, o seu, digamos, o seu perfil está moi testado de que sabe do que está falando. A primeira persona a que vou a presentar, que penso que para os que estamos metidos en isto da música tradicional non necesita presentación, pero, bueno, como todos estes actos teñen un ritual, pois teño que facelo. É o profesor José Martí, investigador do CSIC, na institución Milá e Fontanals, do CSIC de Barcelona. Estudou antropoloxía cultural en Barcelona e en Göttingen, doutorouse pola Universidade, a Philipps Universidade de Marburgo, en Alemania. É un investigador recoñecido a nivel mundial, dá clases magistrales en todas as universidades españolas e estranxeiras, fai investigacións, traballos de campo en diversos países do mundo. Os seus traballos ven en publicacións de revistas especializadas ou libros, son de sobra coñecidos. Eu penso que para todos que estemos aquí, para toda a xente que está metida na música popular, un libro como El folclorismo, uso e abuso de la tradición, é un clásico que vou dicir. E penso que nada máis, quero dicir, quen vos ten que contar e dicir cousas é o profesor José Martí, que lle cedo a palabra. Si prefieres esta. Sí, claro, prefiero. Sí. No, pode ser que me confundan a mí con José Martí. Sí. Tiempo yo lo voy controlando también, si no me avisas. Sí, tío. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, no es un tópico, o sea, quiero agradecer sinceramente al Consejo de Cultura Galega y a José también por haberme invitado aquí. Sabéis que vengo muy a gusto a Galicia, no es la primera vez que he estado aquí, vengo muchísimo a gusto y estoy muy contento de estar con vosotros. Antes lo comentábamos, mi especialidad es más bien teórica, voy a plantear un tema más bien teórico, plantearme cualquier pregunta, cualquier cuestión que tengáis. Mi tema va a versar sobre estos, va a versar sobre globalización, va a versar sobre música tradicional. Antes, en la introducción que se os hacía, se hablaba de tradición. Tradición es importante, las tradiciones son importantes, obviamente. Son importantes para las personas, son importantes, la persona como individuo me refiero, son importantes para los colectivos, para los pueblos, para el país. Y bueno, y se puede sentir la vigencia de una tradición, por lo tanto a nivel individual. O sea, yo tengo mi taza que me regaló una persona que tenía mucho afecto y cada día me tomo el café con mi taza, por ejemplo, es mi tradición particular, que yo la entiendo y para mí es vigente. Hay tradiciones familiares, hay tradiciones de pueblos, de aldeas y obviamente de países también, como es el caso de Galicia. Digamos que las tradiciones ayudan a dotar de sentido histórico a estas identidades, son estructurantes y son importantes puntos de referencia cognitiva para la población. Incluso yo creo que nos podemos aventurar a decir que el sentido de tradición es imprescindible y que sin el sentido de tradición no habría sociedad posible. Creo que Durkheim estaría muy de acuerdo con esto que acabo de decir. No obstante, también, hablando de tradición y tradiciones, no tenemos que olvidar lo que una vez dijo o escribió el antropólogo francés Jean Pouillon. Cito textualmente: la tradición no es tanto un producto del pasado, una obra de otra era que los contemporáneos reciben pasivamente, es más bien un punto de vista que las personas del presente, o sea, nosotros, desarrollan sobre aquello que las ha precedido, una interpretación del pasado realizada en función
de criterios rigurosamente contemporáneos. Bueno, pues vamos a hablar un poco de música tradicional. Sabemos que la idea de música tradicional es una idea vaga, es bastante, una cierta nebulosa. No voy a hablar de eso, podemos discutir después si queréis, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de aspectos de definición, no nos vamos a poner ahora en esto. Más o menos todos tenemos una idea de lo que significa música tradicional y el hecho de que más o menos tengamos una idea, sí que hay un potencial problema quizá, y es que reifiquemos la idea de música tradicional. Es decir, que le demos a esa etiqueta una realidad en sí. Sabemos que la música existe. La música tradicional existe. Pero esta imagen que tenemos, esta imagen idealizada de la música tradicional como de la música de la aldea, todos sabemos que ya no es así. Aunque tengamos esta imagen. Podemos decir que si existe, y existe, la música tradicional, es porque hay personas que la practican. Es porque hay personas que la recrean, que la venden, o incluso que hablan de ella, como estamos haciendo nosotros ahora. La música, sea la que sea, está siempre ligada a las personas. Y la música tradicional de hoy día, bien poco tiene que ver, o no tan solo tiene que ver, con aquellos viejos músicos de aldea de la Galicia rural. Hoy sabemos que esta línea que hasta hace poco hacíamos, la línea divisoria entre lo que es el mundo rural y el mundo urbano, ha perdido vigencia. Hoy no es lo mismo que hace 50 años, no ni mucho menos de hace 100 años. La gente viaja, la gente ve la televisión, la gente ve Internet, sea aquí en Santiago o sea en una aldea, y vivimos en un mundo globalizado. Por lo tanto, esta música de la que hablábamos ahora, esta música tradicional que se practica, que se disfruta, que se recree, que se vende, de la cual se habla también, hay que entenderla actualmente dentro del marco general de un mundo globalizado. Por lo tanto, cuando hablamos de globalización pensamos siempre en el pop, en el rock, la world music, o sea, músicas del mundo, etcétera. Seguro que sí, son ejemplos paradigmáticos. Pues no solo ellos, también la música tradicional vive en este mundo. Por lo tanto, hoy la escena de la música tradicional no puede ignorar que estamos viviendo en un mundo globalizado. Y no lo puede ignorar porque esta globalización incide, por ejemplo, muy poderosamente en las prácticas musicales. Tenemos festivales de música tradicional, hablamos de folclorismo, por ejemplo, con sus ideologías, del mercado. Incide también en ideas y valores sobre esta música tradicional. Ideas y valores que subyacen a estas prácticas. Y lo que es muy importante también, incide en la audiencia. O sea, en la gente que la escucha, la gente que la practica. La globalización incide en todos estos aspectos. Y por lo tanto, un aspecto importante que quería destacar es que cuando hablamos, como rezaba el título de esta presentación, cuando hablábamos del reto de la globalización para la música tradicional, no solo hay que pensar, que es en lo que primero que pensamos, en esos flujos de nuevos productos, de nuevas prácticas musicales, de nuevas ideas, sino que son músicas para personas globalizadas. Por lo tanto, para personas, para individuos, para una audiencia, para un público, con unos conocimientos, con unos intereses, con unos gustos y valores muy diferentes a los que tenía la gente hace 100 años. La música, repito, es inseparable de los individuos. Yo no escucho, entiendo o valoro de una misma manera, pongamos una foliada, por ejemplo, si vivo en un entorno típico o vivía en un entorno típico de aldea, o si vivo en medio de un ingente repertorio de diferentes músicas, como es el momento actual. El individuo aldeano no es el mismo que el individuo globalizado. Y el actual especialista de música tradicional no es el mismo músico de aldea del siglo XIX. Hoy, esos músicos, estas personas especializadas, navegan, y navegar es la mejor palabra más indicada hoy día, ¿no? Navegan por diferentes escenas musicales. Te puede escuchar a Madonna, te puede escuchar a los viejos Beatles, a la Joan Baez si queréis. Son gente que va o que puede ir al conservatorio, que te hace piano, te hace instrumentos de tipo tradicional. Y, bueno, de ahí la importancia de entender lo que es la globalización. Recordemos solo un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto. No sé si conocéis al músico Baaba Maal, es uno de mis músicos preferidos, un senegalés que hace una música fantástica.
en una entrevista, o sea, Baaba Maal, como tantos otros músicos, se mueve dentro de esta dicotomía tradición-modernidad. Y ante una de las preguntas del periodista, dijo lo siguiente, cito literalmente: ahora, cuando haces música, no lo haces solo para tu sociedad, lo haces para todo el mundo. El mundo es un planeta único que es como decir una gran aldea. Debes demostrar que has aprendido en tu casa y combinarlo con lo que es tu experiencia en la vida. Las personas viajan, van a la escuela y se enteran de lo que sucede en otras partes del mundo. Miran la televisión, leen periódicos y todos nos vemos involucrados en lo que sucede en el mundo. Tienes que ser un africano hablando al resto del mundo o un americano hablando al resto del mundo. Fin de la cita. Ulrich Beck, uno de los teóricos más importantes sobre la globalización, nos decía que este término es quizá el término peor empleado, menos definido y menos entendido. Es una especie de nebulosa semántica. ¿Qué es la globalización? ¿Cómo se manifiesta la globalización en la música? Cuando hablo de música no me refiero tan solo a la música tradicional, cualquier tipo de música. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito ahora. Antes que nada, no hace falta que os lo recuerde, pero globalización no es tan solo una realidad objetiva que vemos ahí, sino todos la experimentamos. Tenemos amigos que son de fuera, no es como hace 50 años, comemos cosas que son de fuera, vemos noticias que son de fuera y tenemos una oferta musical inmensa, nunca tan grande como hoy día. Somos todos conscientes de que vivimos en una sociedad mundial. Immanuel Wallerstein, antes de que se hablara de globalización, fue el primero en acuñar el término de sociedad mundial en los años 70. ¿Qué entendía por sociedad mundial? Él entendía, cito también, un entramado de relaciones de forma que todo cambio en un punto cualquiera de la red repercute poco o mucho, más tarde o más temprano, en el conjunto. Todas las economías regionales pasan a formar parte de una red montada con el objetivo de comerciar con mercancías valiosas. Esto fue un toque de atención a entender las sociedades de manera aisladas, o sea, la aldea, por ejemplo, autónomas, y se puso un énfasis muy importante a lo que es la interconexión entre las sociedades, constituyen un todo. Entendemos por globalización, por tanto, esta creciente relación que se establece entre las distintas sociedades del planeta, tal como se manifiesta en tres vertientes diferenciadas, pero íntimamente interconectadas: el plano económico, el plano político y el plano cultural, el que también nos interesa a nosotros, el de la música. La sociedad mundial es una pluralidad sin unidad. Sociedad mundial, por tanto, significa que la totalidad de las relaciones sociales no están integradas en la política del Estado nacional, ni están determinadas, ni son determinables a través de esta. Podemos hablar de globalización en el sentido pleno de la palabra cuando existe, primero, una conciencia planetaria. Segundo, un cierto conocimiento de esta realidad. Algo que permite, un tercer punto importantísimo, la acción directa sobre ella en términos, como os decía, económicos, todos lo sabemos, ahora con la crisis, políticos, todos también lo sabemos ahora, con Siria, con tantos problemas que hay en el mundo, y, obviamente, culturales, musicales. Lo que está claro, tal como afirma Ulf Hanners, un teórico también de la globalización, es que hay dos aspectos que parecen establecer especialmente las reglas de juego en la organización cultural y son bastante diferentes ahora, a principios del siglo XXI, de lo que habían sido anteriormente: la movilidad de los seres humanos y la gran movilidad de los significados y de las formas significativas a través de los medios de comunicación. Se puede decir que actualmente, en palabras del sociólogo Anthony Giddens, somos la primera generación que tiene acceso a una era global. La mejor metáfora para ello es la world music, la idea de las músicas del mundo, que sabemos que la música da un sentido, nos da un sentido del espacio. La música, sabemos, que nos da un sentido del tiempo y un sentido del espacio. Y es obvio que el espacio vivencial de las personas hoy día, repito, no es lo mismo que hace 50 años. Hace 100 años quizá el espacio vivencial puede ser el de la aldea. Antes en la comida que teníamos hablábamos de esto. ¿Cuál era mi espacio vivencial hace 100 años? Era mi calle, eran mis 4 casas, quizá los 4 prados que tenía alrededor. ¿Cuál es nuestro espacio vivencial actualmente? Va mucho más allá, de ahí.
A través de la televisión nos enteramos cuando hay un tsunami en Japón a las 2 horas o menos antes, o antes incluso, ¿no? Nos enteramos de cualquier cosa en el mismo momento. Nuestro mundo actual es un mundo globalizado. De aquí es fácil entender que cuál es la música de nuestro mundo actual. La world music. La música es del espacio, ¿no? Desde nuestro espacio vivencial, real o virtual. Bueno, todos somos conscientes, pues, de las importantes implicaciones de la globalización a nivel económico, a nivel político. De ahí que se hable y también se hablaba de un movimiento antiglobalización, ¿no? Algo que no tiene sentido. Por eso se cambió después por el movimiento altermundista. No hay que ir en contra de la globalización. La globalización es como la electricidad. Hay muchas maneras de utilizarlo. La electricidad la utilizamos para vernos y también para eliminar personas de la silla eléctrica. Lo mismo pasa con la globalización, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa ahora son las importantes repercusiones culturales, que son enormes. La globalización de la cultura se caracteriza por el encuentro, por un lado, entre personas inscritas en culturas fragmentadas, locales, arraigadas en el largo curso de la historia y por otro, bienes y servicios puestos en el mercado por industrias recientes y globalizadas, en virtud de sistemas de intercambio y de comunicación de gran capacidad. En el ámbito de la cultura, hablar de globalización implica también, o nos pide, tener que hablar de industrias y políticas culturales. Y de ahí que tengamos también que hablar de interculturalidad, ¿no? Para el antropólogo Néstor García Canclini, que quizá os sonará, ¿no? También ha escrito mucho sobre la globalización desde el punto de vista cultural. Para él, la globalización sin la interculturalidad es un OCNI, es decir, un objeto cultural no identificado. Interculturalidad es importante, pues, para entender lo que es la globalización. No voy a hablar mucho de ello porque no tenemos tiempo, pero solo quizá un muy pequeño resumen para deciros de que hay prácticamente, o sobre todo, básicamente, dos modelos diferentes para explicarnos el impacto cultural de la globalización. Uno, el más viejo, más arcaico, es aquel que nos hablaba de aquella creciente americanización, de la McDonaldización y homogeneización, ¿no? Como consecuencias, causas y consecuencias de la globalización. Es aquel modelo que nos hablaba de imperialismo cultural, según el cual las diferencias locales resultan fuertemente erosionadas y se hablaba de una racionalidad capitalista genérica desarraigada. Un segundo enfoque, posterior, crítico con el primero, un poco más optimista quizá, nos hablaba de esta compleja relación entre lo global y lo local. De ahí que, dentro de este enfoque, se hablase también de glocalización, un término que no inventaron los académicos, sino que inventaron los hombres del business japoneses, ¿no? Pues se habla de globalización, ¿no? Esta relación global, ¿no? Piensa globalmente, actúa localmente, o a la inversa, cuyos resultados, para nuestro ámbito, para el ámbito de la música, son por ejemplo, la homogeneización. Yo aquí tengo un ejemplo muy claro, y hace muchos años estuve en Galicia, bueno, he estado bastantes veces en Galicia, pero una vez estuve en el Androido, en Laza, y recuerdo que me quedé impactado y me impresionó cómo eran los años 90 y estaba muy de moda la melodía de Titanic, ¿no? Y recuerdo, estaba en la fiesta, sonaba esta música, y al mismo tiempo oía los cencerros, se llaman, ¿no? De los peliqueiros, ¿no? O sea, fue una mezcla, pues, para mí fantástica, pues ahí se ve esta homogenización de alguna manera. Bueno, un ejemplo, una anécdota, si queréis, ¿no? Pero es eso. Una consecuencia sería la homogeneización. Otra consecuencia es la hibridación. Aquí un buen ejemplo lo tenemos en todo lo que tiene que ver con la música celta, entre comillas, por ejemplo, ¿no? Hablamos de hibridación. Y otra consecuencia es la reafirmación de lo local a través de la globalización. Y aquí hablamos de revivals, ¿no? Los festivales, hay que recuperar, ¿no? Hay que presentar al público las muestras de música tradicional, etcétera. Pues como podemos ver, todo eso tiene repercusiones muy concretas que la podéis ver vosotros mismos en las prácticas de la música tradicional. ¿Cuáles son las consecuencias de la globalización para el ámbito musical? Un pequeño resumen. Lo he dicho antes también, el movimiento de personas. Estudiantes, concertistas, profesionales de la música,
En ese verano, yo, por ejemplo, tuve en mi casa, yo vivo en Premià de Mar, cerca de Barcelona, a una estudiante japonesa de musicología que vino a hacer aquí en Santiago de Compostela un curso de música internacional, ¿no? O sea, vemos este movimiento, curioso, ¿no? Bueno, no es curioso, es lógico. Los grupos que queráis, Miradoyo, cuántos viajes ha hecho al extranjero, ¿no? Cuántas giras, cuántas turnés, este movimiento de personas, ¿no? Luarna Lube, ¿no? Después de su contacto con Mike Oldfield, si no me equivoco, pues también empezó a dar, pues, hacer giras, gaiteiros, Carlos Núñez. Yo me he encontrado con discos de Carlos Núñez en Japón y me imagino que él también habrá hecho conciertos en Japón, Carlos Núñez. O Ancho Lorenzo, por ejemplo. Este movimiento de personas. Segundo punto, el flujo intenso de creaciones y prácticas musicales, ¿no? Que es lo que primero pensamos cuando hablamos de globalización. Hay muchos ejemplos, ¿no? En otros ámbitos musicales, uno que yo lo tengo muy claro, es cómo se celebra el Año Nuevo. No sé si se hace aquí en Galicia, pero en muchas ciudades, en Barcelona, por ejemplo, ya hace muchos años que se ha instalado en Año Nuevo celebrarlo con el típico concierto de valses y polcas, al estilo de Viena, ¿no? Entonces se hace, ¿no? Y la gente lo vive de esta manera, ¿no? O ejemplos ya clásicos, ¿no? Que cito, ya son viejos, pero los cito porque son clásicos, como Operación Triunfo, ¿no? Un invento de la televisión de aquí, ¿no? De la televisión española, que, bueno, que hizo fortuna en muchos lugares del mundo, incluso, si no me equivoco, en países árabes también. Eso es la globalización, ¿no? Y algo que también nos atañe mucho a nosotros son, al menos para la música tradicional, son los festivales. Esos festivales que se hacen, ¿no? Uno de los más clásicos, por ejemplo, el Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira, ¿no? Del 78, ¿no? Y que algunos lo denominan el Woodstock Folky, ¿no? Bueno, son festivales, se hacen muchos de ellos, no hechos a imagen y semejanza, pero sí bajo estas influencias de otros modelos, ¿no? Venidos de fuera, ¿no? Como por ejemplo el famoso Festival de Woodstock, ¿no? Otra consecuencia, si queremos, el surgimiento de productos y prácticas musicales dentro de la dinámica de la globalización, ¿no? El mejor ejemplo es el de las músicas del mundo. Bueno, músicas del mundo, que ya sabéis, es un término muy controvertido, ¿no? Y hay que hacer mucha crítica a ello. No lo voy a hacer ahora porque no es mi tema, ¿no? Pero digamos pero es uno de los ejemplos paradigmáticos cuando hablamos de estos nuevos productos surgidos a través, gracias, mediante la globalización. Bollywood en Cataluña, tenemos mucho Bollywood, por ejemplo, sabéis que Bollywood, ¿no? Es la música, la coreografía, la danza, ¿no? de cinema indio, cinema indio, exactamente. Fusiones las que queráis, ¿no? Al menos en Barcelona esto lo veo también, las batucadas brasileiras, ¿no? Se fusionan con grupos de tambores, sabéis que en Cataluña mucha afición a los tambores también, los diablos, todos van con tambores, ¿no? Pues se fusionan, ¿no? Los tambores catalanes tradicionales te hacen batucadas brasileiras, por ejemplo. Tenemos estos fenómenos. La globalización produce, pues, estilos híbridos, géneros y estilos híbridos. Un ejemplo que también conocéis vosotros muy bien, mucho mejor que yo, es la adopción de elementos musicales y de estética escocesa, por ejemplo, por gaiteros galegos, ¿no? En los desfiles, en la indumentaria, desde el punto de vista musical, incluso desde el punto de vista organológico, ¿no? Por lo que a la gaita se refiere, si no me equivoco. Y aquí encontramos, pues, hibridación. Y toda hibridación genera también sus patrones de rechazo, obviamente. De ahí que, hablando del caso de los gaiteiros, se hablase de tiempo atrás de la guerra, ¿no? De la guerra de las gaitas. Pues la hibridación, la fusión, es una consecuencia lógica de la globalización y algo que conoce muy bien también la escena musical galega, como vos lo sabéis mejor, vosotros mejor que yo. Preparando un poco, pues, este texto, pues Carlos Núñez, por ejemplo, en su disco Os Amores Libres, pues creo que hace un poco de fusión con flamenco, por ejemplo. Ancho Lorenzo nos habla de su influencia irlandesa, por ejemplo. Antes se hablaba también del rock bravú, ¿no? Esa mezcla de rock y folk, etc. Otro punto. Esas redes internacionales que se crean de industrias culturales. Hoy hay que hablar de industria cultural, obviamente, también, ¿no? No hace falta que os diga la importancia que tienen determinadas compañías discográficas, pero bueno, solo recordarnos, porque también lo sabéis mejor vosotros que yo, cuántos grupos gallegos no han grabado en Irlanda, no han grabado en Gran Bretaña. Miradoyo creo que grabó, ¿no? Que sí, o sea, se establece toda esta corriente, este flujo. Por lo tanto, se consolida un nuevo mercado musical de productos provenientes de tradiciones marcadamente diferentes. Se producen procesos de homogeneización también estructural
según modelos, necesidades, en ocasiones de la sociedad hegemónica o de intereses de mercado, y se crean también puntos de referencia de validez transnacional. Un aspecto que me parece importante de esos puntos de referencia es lo que decía antes, no tan solo en cuanto a aspectos de creación, ¿no? El hecho de nuevos grupos, etcétera, que son puntos de referencia para quizá músicos locales de aquí o para músicos locales de Cataluña, sino también por lo que se refiere al auditorio, el público, la gente que escucha. Precisamente, esta es una de las características básicas el mejor ejemplo de la globalización que os decía, que es la world music, ¿no? Las músicas del mundo. Unas músicas hechas a partir de un ámbito local, pero pensadas, como nos decía Baba Mal antes, ¿no? Pensadas para un mundo global, para un mundo internacional, pensadas para un público global. Y también es el caso galego, obviamente, ¿no? Anxo Lorenzo, en una entrevista que yo pude leer en uno de los diarios de aquí, por ejemplo, hablando de su álbum Tirán, hace un par de años ya de eso, ¿no? Cito literalmente, dijo, sen dúbida que pensamos no estranxeiro a hora de formular a obra. Levo 10 años tocando máis fora que en Galicia e xa tenemos pechadas actuacións en Inglaterra, Bélgica e Alemania. Lógico. Anxo Lorenzo habla de la necesidad de empaparse de la tradición, decía él en este artículo, pero de asimilarla para proyectarla debidamente elaborada para un público global. Esto es, ¿no? También lo que hace la world music, por ejemplo. Se podría hablar mucho también de los modelos del panceltismo, ¿no? Que son nuevos puntos de referencia que se establecen en Irlanda, en Gran Bretaña, en Escocia, etcétera, y que también se van asimilando en otros ámbitos que se identifican también con ellos. Y estas consecuencias del mundo globalizado son válidas también para nuestras músicas tradicionales, populares, pero para cualquier tipo de música. Ya sea tipo clásico, tipo moderno, etcétera. Claro, ahora llegamos quizá al medio de la cuestión, ¿no? Esta pregunta que nos hacemos tantas veces. Uniformización cultural. ¿Implica la globalización uniformización? Desde el punto de vista musical también. ¿Seremos cada vez más iguales? Wallerstein, ¿no? El que dijo que de la sociedad mundial, en un principio decía que el sistema mundial genera heterogeneidad cultural. En contra de ello, vino enseguida la tesis de la convergencia de la cultura global, que decía que se está produciendo una paulatina universalización en el sentido de unificación de modos de vida, símbolos culturales y modos de cultura transnacionales. Esto lo criticaba un poco. El segundo modelo que os he dicho antes, el de local global, lo criticaba. Decía que no, es que la globalización no tan solo significa deslocalización, implica también relocalización. Por lo tanto, hay respuestas locales a estímulos globales. Nos lleva a la hibridación. Todo eso es riqueza cultural. Lo que os decía antes, reafirmación de lo local, revivals, y se afirma que que la globalización genera heterogeneidad cultural. Pero todo esto hay que relativizarlo. A mí me gusta siempre explicar esto a partir del ejemplo del caleidoscopio, que me parece muy ilustrativo. Digamos, imaginémonos el mundo, diferentes sociedades, diferentes culturas, ¿no? Diferentes músicas, cada cual es un caleidoscopio, una estructura, con sus colores. ¿Qué es lo que hace la globalización? Hace esto. Tenemos muchos más colores, porque hemos sumado diferentes caleidoscopios. Por tanto, hay más heterogeneidad, evidentemente, pero tenemos una única estructura. Por lo tanto, globalización enriquece a nivel de superficie, pero empobrece, uniformiza a nivel de estructura. Creo que aquí está el secreto de la globalización en cuanto a la pregunta que nos hacíamos antes. Aquí tenemos quizá un ejemplo también. No sé si conocéis este anuncio, ya es viejo, es de la Coca-Cola.
Usted está aquí para servir las bebidas, no para bebérselas. Del pita pita del pita del yamerihumbo, del pita del yamerihumbo. Yamerihumbo pita del humba, humba. Yamerihumbo pita del yamerihumbo pita del pita pita del Pita del pita pita del yamerihumbo. del pita hum. ¿Qué significa? Sigue el dictado de tu espíritu. Bueno, no tengo comisión de la Coca-Cola, pero me parece un anuncio, para este caso, pues, acertado de exponer, sobre todo porque es un anuncio pensado para un público español, de una transnacional. इश्क ये जग कहता है इश्क जो चढ़े बुरा है इश्क का रंग चढ़ गया हाय घटना दोनों. Por si no lo conocías, o si quizás sí que lo conocéis. O sea, es eso. Aquí vemos esa riqueza, si queréis, esa heterogeneidad, ¿no? Un producto transnacional de origen norteamericano, de Atlanta, para un público español, pero que te utilizan, pues, música de Bollywood, que sabéis que la música de Bollywood es muy híbrida, también es algo muy híbrido. O sea, estamos aquí una gran riqueza, si queréis, de manifestaciones culturales, pero una única estructura, una música pensada con unas funciones determinadas, con unos valores muy determinados, para vender algo muy determinado. Se podría haber hecho este anuncio también con música country, por ejemplo. No hubiese sucedido nada, ¿no? Porque hay una única estructura, a pesar de con esta diversificación de superficie. Eso es lo que es la globalización, ¿no? Por eso, repito, lo que antes nos decía Baba Mal, que decía, ahora cuando haces música no lo haces solo para tu sociedad, lo haces para todo el mundo. Y con la música pasa lo mismo que con otros ámbitos de la cultura, la culinaria, por ejemplo. No sé, McDonald's, todos sabemos lo que es un McDonald's, ¿no? ¿Sabemos lo que es un McDonald's? Pues bien, en Cataluña y en otros sitios de España, creo que en Grecia quizá también, no sé si conocéis la Pans & Company, ¿hay por aquí también? Bueno, la Pans & Company es el segundo modelo de la McDonald's. Es exactamente, digamos, en la Pans & Company tú encuentras bocadillos, pues típicamente españoles, el de tortilla de patata, de jamón serrano, jabugo, lo que queráis. O sea, la superficie es así, o sea, hay riqueza, pero estructuralmente exactamente lo mismo que McDonald's. Es exactamente lo mismo, ¿no? La eficiencia, la higiene, el precio, incluso la estética también de las tiendas. Eso es lo que es la globalización. Y porque estamos hablando de música, pero podríamos hablar de cualquier otra cosa cotidiana de la cultura, como es la comida, y también nos encontraríamos, desde el punto de vista estructural, con las mismas características. Eso es globalización, ¿no? El rock catalán de los años 80 tenía mucho que ver con eso también, lo que os decía antes de celebrar el Año Nuevo con valses y polcas, las emisiones radiofónicas, incluso de radio clásica, también, ¿no? Se van adaptando a unos modelos globalizados. Hoy día son diferentes, hace quizá, pues, 20 años. Se ha escrito, y cito, que una cultura mundial universalizada, en la que las culturas locales se han extinguido y todas consumen según un mismo esquema, sería el final del mercado, el final de los beneficios. El capitalismo mundial, protegido contra la crisis de mercado, necesita particularmente de la multiplicidad y contradicción locales para, mediante las necesarias innovaciones en materias de productos de marketing, salir airoso de la competencia mundial. Y eso en términos económicos, pero también en términos de expresividad cultural. Pero, como os decía, a nivel de superficie, el sistema capitalista actual necesita de esa uniformización estructural. Necesita el hecho de que nos urja tener aparatos de sonido en casa, ¿no? O el MP3, o el MP4, o el iPhone, ¿no? Necesita que nos tengamos que identificar con grupos de música. Necesita que tengamos la idea de ir a un concierto como un bien apetecible. Eso lo necesita. No es tan importante para el sistema que seamos fans del rock, o fans del reggae, o de la música clásica, o de la música folky, o de la música tradicional. Para la industria le hace falta diversificación, pero estructuras uniformes y, por tanto, estructuras controlables. La producción de la diferencia, por tanto, forma parte de la lógica del capitalismo. Por tanto, no sería correcto decir que la globalización nos conduce a un mundo homogéneo o uniforme. Ya hemos dicho que a un cierto nivel, grados de multiplicidad van implícitos a la globalización, pero tampoco se puede negar que la globalización significa procesos uniformadores o homogeneizadores.
Con el consumo musical sucede lo mismo también que con las identidades. Actualmente se da mucha importancia a las identidades, ¿no? Pero si leemos a Amin Maalouf, ¿no? Él nos decía que, cito literalmente, si en el mundo actual afirmamos con tanta pasión nuestras diferencias, es precisamente porque estas diferencias son cada vez más pequeñas, ¿no? Y eso es una consecuencia también de la globalización. Bueno, hablando pues de globalización, quizá también a veces nos interesa pensar, bueno, conservar la tradición, porque nos interesa la tradición, ¿no? A veces incluso hablamos de resistencialismo, por ejemplo. Por lo tanto, si nos preocupa la problemática de la vigencia de determinados aspectos de la tradición, a la fuerza también tenemos que acabar con el tema de la globalización, ya que, como decíamos antes, en términos estructurales, globalización implica uniformización. Recordemos que hay muchas tradiciones del siglo XIX, tradiciones musicales del siglo XIX, que se han integrado actualmente en las dinámicas de la cultura urbana. Ya sabemos que no son lo mismo, de ahí que hablemos de folclorismo, pero así han podido sobrevivir quizá. Y lo mismo con muchas manifestaciones de la cultura popular o tradicional en cuanto a la globalización actual. Las manifestaciones de la cultura popular sabemos que cambian a lo largo del tiempo, somos bien conscientes de ello, no hace falta ser antropólogo para verlo, cambian por propia evolución y cambian también por la difusión de nuevas ideas en el planeta, a través del planeta, por ejemplo, con la globalización. Por lo tanto, es lógico que nos preguntemos hasta qué punto esas manifestaciones de cultura popular, de cultura tradicional, a través de la transculturación, devienen un objeto de la globalización. En principio, yo me atrevería a decir que el futuro de la cultura popular no nos tiene que preocupar demasiado. La cultura popular es muy maleable y una de las características que tiene es la inmediatez, el hecho de que esté cerca de las personas, es su pragmatismo. Ahora bien, también sabemos que si hablamos de resistencialismo, en ocasiones, es porque no nos interesa conservar la cultura popular en abstracto, sino en ocasiones manifestaciones muy determinadas de esta cultura popular, aunque su conservación implica de alguna manera una contradicción con la ley con las leyes de las dinámicas culturales. Hablando de eso, voy a ir muy rápido, ¿no? Porque me quedan 5 minutos, ¿no? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues a mí me gusta mucho, o sea, para hablar, o sea, de la vigencia, ¿no? De estas culturas tradicionales, de estas músicas tradicionales, de diferentes valores, diferentes dimensiones que podemos otorgar al folclore, entre comillas. A mí no me gusta mucho hablar de folclore, os lo digo siempre, ¿no? Aquí, el folclore hay que entenderlo siempre entrecomillado, ¿no? Pero este diferente valor que otorgamos al folclore, lo que normalmente entendemos por folclore, o a la música tradicional, a la cultura tradicional, dos dimensiones muy importantes, la fáctica y la simbólica. Y si no tenemos en cuenta esto, yo creo que no podemos conseguir la continuación de determinadas prácticas de tipo tradicional, ¿no? ¿Cuál es la dimensión fáctica? La dimensión fáctica son sencillamente los aspectos pragmáticos, ¿no? Son sencillamente, es la funcionalidad primaria. Si hablamos pues de comida, por ejemplo, antes hablábamos de McDonald's, ¿cuál es la primera funcionalidad del McDonald's? Pues es la nutrición. Esos son, ¿no?, los aspectos más pragmáticos. Por tanto, hablando de música, sería la espectacularidad de una danza, el encanto de una melodía. Si hablásemos de alcohol, el licor café, pues las propiedades embriagantes de la bebida alcohólica, el contenido lúdico de un juego popular tradicional. Es decir, esas cosas, digamos, lo primero, ¿no?, las funciones primarias. Pero no hay que olvidar nunca la dimensión simbólica, que puede ser tan o más importante incluso que la dimensión primaria, ¿no? En ocasiones de mucho mayor peso, ¿no?, que la dimensión fáctica. Por ejemplo, haciendo trabajo de campo, me encontré en más de un municipio, en Castellón, por ejemplo, la importancia que se da al rosco bendecido de San Blas. La fiesta de San Blas, ¿no?, se hace pues en la ermita de San Blas, no sé si aquí también se hace lo mismo, se hace, bueno, como una romería, ¿no?, y se reparte a los que participan en la misa en honor a San Blas, pues unos roscos de pan de San Blas. La gente te coge los roscos, se ingiere los roscos, pero no por sus propiedades nutritivas, sino debido a la dimensión simbólica, por lo que significa. Antiguamente,
por el valor religioso que se asignaba, ¿no?, al al rosco de San Blas. Así no sé de cuántas enfermedades te podías evitar. Actualmente quizá ya no se hace tanto por razones religiosas, pero sí por el culto, este nuevo culto a la tradición, por ejemplo. Bueno, esta es la dimensión simbólica. Y bueno, y lo mismo pues pasa con las danzas, o sea, cuántas danzas hacemos, cuántas músicas hacemos, por ejemplo, no porque desde el punto de vista de la dimensión fática sean realmente interesantes, ¿no? No, por el valor simbólico que tienen. Bueno, a mí me parece, o sea, me parece muy importante que si lo que queremos es mantener determinadas tradiciones, que tengamos muy en cuenta de cultivar las dos, ¿no? Estas dos dimensiones, ¿no? Después hay otra tercera dimensión, es importante porque también hay que tenerla en cuenta, que es la situacional. Digamos que el valor de un producto cultural cualquiera, en un momento dado, depende no tan solo de las dos dimensiones que os he mencionado antes, sino de la situación concreta en la que se insiere. Es decir, de las relaciones que establece entre otros elementos que lo acompañan en ese momento determinado. Para poner un ejemplo también clásico, he hecho trabajo de campo sobre ello, la Semana Santa de Teruel, del Bajo Aragón, perdón, ¿no? Sabéis, los tamborileos, hay diferentes municipios, ¿no?, donde se hacen esos desfiles, la gente uniformada, ¿no? De aquí se podría hablar mucho de eso. Bueno, pues digamos, obviamente no tiene el mismo valor, ¿no?, esta procesión, en este caso en Urrea de Gaén, uno de los diferentes municipios, a la que se puede hacer en otros contextos, en otras situaciones. Es un caso clásico, ¿no?, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, pues vinieron también tamborileros de Calanda, de Bajo Aragón, junto con otros elementos, ¿no? Había Musagat Caballé, había también manifestación de tradición catalanas, castellers, etcétera, etcétera. Es lógico, o sea, el valor situacional es muy importante. La gente aquí no veía a los tamborileros de Calanda de la misma manera como se pueden ver en Semana Santa. No los ve. Ni tampoco se ven de la misma manera cuando salen de la tradición y se van a una manifestación de tipo reivindicativo en Zaragoza, por ejemplo. No es lo mismo. Por lo tanto, hay un valor situacional también que también hay que tener, obviamente, en cuenta. Bueno, pues llegando al final, quizá como conclusiones, quería recalcar, voy a repetir algunas ideas más importantes, que creo que son más importantes de lo que os he dicho hasta ahora. En primer lugar, entendemos por globalización esta creciente relación que se establece entre las distintas sociedades del planeta, tal como se manifiesta en las tres vertientes diferenciadas, pero íntimamente interconectadas: la económica, la política y la cultural. Un segundo punto. La relación dinámica que se establece entre lo local y lo global hace que hablemos de glocalización, es decir, de la relación dialéctica entre lo global y lo local. Los resultados de esos procesos de globalización para el ámbito musical-cultural se pueden resumir, repito, en homogeneización, hibridación y reafirmación de lo local a través de la globalización. Tercer punto. La globalización produce diversidad a nivel de superficie, pero homogeneización a nivel de estructuras, algo que me parece muy importante. Cuarto punto. Hoy la escena de la música tradicional no puede ignorar que tiene lugar en un mundo globalizado. No lo puede ignorar porque este mundo globalizado incide en las mismas prácticas, las ideas y valores que subyacen a estas prácticas y la audiencia potencial de estas mismas prácticas. Quinto punto. Sin personas, sin individuos, no existiría la música. Importante, por tanto, es también el hecho de que son músicas para personas globalizadas. Por tanto, con unos conocimientos, intereses, gustos y valores muy diferentes al de la audiencia de hace más de 100 años. Sexto punto. Los tipos de manifestaciones de cultura popular que queremos conservar solo tienen posibilidad de continuar siendo vigentes en una sociedad galega, cuando digo galega, como puede decir catalana o yo qué sé, si conservan un buen equilibrio entre su dimensión fáctica y la dimensión simbólica. Y séptimo y último punto, la globalización no implica forzosamente la desaparición de prácticas culturales locales, sí, pero que implica cambios en las actitudes de los individuos, y eso hay que tenerlo muy presente en las políticas culturales del país. Bueno, con esto creo que me enseñó el tiempo y si tenéis preguntas, pues ya lo sabéis. Muchas gracias.